Buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta serie de webinars que la firma con todo gusto prepara para todos ustedes como ya les hemos reiterado, con la intención de mantenerlos actualizados con temas del día a día. Y bueno, pues antes de empezar, sí quisiera aprovechar para desearles un excelente inicio de año, que haya mucho bienestar en todos sus hogares, sobre todo mucha salud. Y bueno, pues empezando con el pie derecho con esta participación en esta presentación que está haciendo o está organizando nuestra firma. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema eh, pues bastante de actualidad, novedoso, y que en cierta medida tiene un ligue con el último webinar precisamente que vimos a finales de año. Si bien recordarán, a finales del año estuvimos participando en un webinar en el cual dimos un recorrido respecto a todo lo que sucedió en el ejercicio 2024 y fue, según recuerdo, un día antes de la presentación precisamente del paquete económico, el cual pues ya no alcanzamos a platicarlo, pero que el día de hoy precisamente sí vamos a estar tocando esos temas para que ustedes visualicen cuál va a ser la tendencia, cuál va a ser el pensamiento o visión de la nueva presidenta y de las autoridades fiscales para lo que corresponde al año 2025 y bueno, pues ahora sí que tengan conocimiento de ello. Tenemos un invitado de lujo, nuestro socio, ahora sí que recién desempacado, incorporado a la firma, Ricardo Villalobos, del cual me permitiré leer una breve semblanza de su currículum. Eh, Ricardo es abogado con especialización en impuestos y en federalismo fiscal. Durante 17 años trabajó en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los últimos 7 años en la Secretaría se desempeñó como director general jurídico de ingresos y legislación tributaria, siendo su responsabilidad la elaboración de las leyes fiscales y su negociación en el Congreso de la Unión, así como la elaboración de reglamentos de la resolución miscelánea fiscal y decretos presidenciales en materia fiscal. En 2023, me parece que ahí fue cuando encontró la luz y se alejó de las sombras. Se incorporó como socio en EY como asesor, consultor y litigante en materia fiscal, proporcionando sus servicios a grandes empresas nacionales y extranjeras hasta noviembre de 2024, en el que decidió jubilarse de dicha firma. Y precisamente en ese año es cuando se incorpora como socio en Copperwolf, la Ciudad de México, desarrollando su experiencia en asesoría, consultoría y litigio a todos sus clientes. Desde 2016 se incorporó al Fondo Monetario Internacional como consultor externo, habiendo participado en esa fecha en misiones de asistencia técnica fiscal en Colombia, Paraguay, Chile, Ecuador, Salvador y Perú, entre otros países. Desde 1990 es catedrático, inicialmente en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Salle y a partir de 2002 en los posgrados del Instituto Autónomo de México, ITAM, y en la Universidad Marista de Yucatán. Eh, y ha participado como expositor en diversos foros de conocimiento fiscal, tales como el Colegio de Contadores Públicos, el Instituto de Expertos en Finanzas, IMEF, en Coparmex y Canacintra, entre otros. Como podrán ver, ahora sí que Ricardo tiene las dos visiones, tanto de la parte cuando colaboró, trabajó en la parte del gobierno y ahora del lado de la verdad, del lado de la luz, como le decía. Ahora sí que esto nos puede ayudar y nos servirá mucho para conocer la visión de Ricardo. Y pues ahora sí que mm, antes de presentarlo y cederle la palabra, sí quisiera comentarles que cualquier pregunta, ya lo platicamos Ricardo y un servidor, que haya o que tengan, lo pueden poner en el chat y un servidor se lo estará leyendo a Ricardo para que pueda estar contestando todas sus preguntas o sus inquietudes. Y sin más ni más, mi estimado Richard, pues te cedo la palabra y te dejo ahí con la audiencia. Te agradezco mucho, Sergio. Muy buenas tardes a todas y muy buenas tardes a todos. En Copper Golf realmente agradecemos la confianza que nos brindan al dedicarnos esta tarde para platicar con ustedes y para hacer diversas reflexiones sobre las expectativas
financieras y fiscales para el 2025. Y antes de iniciar, al igual que Sergio, quiero felicitarlos, desearles un gran año y el mejor de los éxitos para ustedes y para sus familias. Desafortunadamente, pues parafraseando a Jesús Silva Herzog Márquez, es mi deber ético, cívico y profesional el ser realista y pesimista en esta plática, digamos, que vamos a tener hoy relativa a estas expectativas para el año que está comenzando. Y créanme que mi pesimismo de ninguna manera es para quitarles la alegría o mucho menos robarles la serenidad, sino es para que en los próximos meses, o yo diría en los próximos días, estemos muy a la expectativa de lo que va a suceder en materia financiera, de lo que va a suceder en materia fiscal, de lo que va a suceder en materia política, porque de ello va a depender que podamos ser muy asertivos en las decisiones que tomemos. Si tuviera yo que elegir una palabra para definir en este momento al año 2025, yo escogería la palabra incertidumbre. Esa es la palabra que en este momento define el año 2025. La siguiente lámina, por favor, Ana. Incertidumbre en lo político, incertidumbre en lo económico e incertidumbre en lo global a nivel mundial por el efecto Trump. En lo político, vamos a observar nuevas reformas constitucionales que se suman a las reformas que observamos al cierre del año pasado, hechas a la carrera, en muchos casos con errores, con ineficiencias, y que van a seguir constituyendo la terminación del famoso Plan C. Para mí destaca la reforma política a través de la cual se pretende disminuir el número de diputados y disminuir el número de senadores. Pudiera parecer una no mala idea que fueran menos diputados y senadores, dado pues, su grado enorme de ineficiencia y dado que en muchos sentidos simplemente votan y aprueban sin cambiarle un punto ni una coma lo que manda el Ejecutivo Federal. Sin embargo, la esencia de la reforma es desaparecer a los diputados plurinominales y desaparecer a los senadores de primera minoría. Y ello implica un duro golpe político a los derechos de las minorías. En realidad, lo que sucedería con esa reforma es que se eliminaría la pluralidad o el pluralismo dentro de la discusión y aprobación de leyes en el Congreso de la Unión, simplemente para fortalecer mayormente al partido hegemónico y con ello hacer una concentración del poder. Tenemos una reforma en ciernes al Infonavit, que es un regreso a un pasado fallido y que pone en riesgo los recursos ahorrados por los trabajadores. Y en el peor de los casos, también pudiera poner en riesgo recursos de naturaleza fiscal. Igualmente viene la reforma constitucional para establecer el derecho a la salud universal y gratuito. Absolutamente nadie pudiera estar en contra del ejercicio de este derecho. Para todos sería un gran éxito, casi casi de una socialdemocracia en ciernes, el poder tener una salud universal y gratuita. El problema es que ello cuesta y cuesta mucho dinero. Y si no dotamos ese dinero al sistema de salud, pues la reforma se va a quedar en el papel y va a ser un motivo más de frustración. Simplemente este año, el gasto total en salud que está presupuestado es 2.7 del Producto Interno Bruto. Es absolutamente insuficiente. Insuficiente si lo comparamos con lo que gastan los países de la OCDE en salud, más de 6 puntos de su Producto Interno Bruto, pero insuficiente a la luz de la realidad, cuando observamos que los hospitales no tienen camas suficientes, que muchos están en muy mala condición, que faltan médicos, que faltan enfermeras, que se caen los elevadores, etcétera. Entonces, necesitamos sumarle a lo que hoy estamos gastando más del 3 puntos del Producto Interno Bruto. Ello implica más de 1 billón de pesos. No hay forma de que con los números fiscales que hoy tenemos podamos hacer frente a una reforma que le impone un costo al país de más de 3 puntos del PIB.
Adicionalmente, este año vamos a observar la implementación de la reforma judicial. Para resolver un problema real en la justicia mexicana, se tomó la peor de las decisiones. No se entendió que la legitimidad del Poder Judicial no está en las urnas, sino está en su independencia y en su profesionalismo. Y justamente la independencia y el profesionalismo es lo que se puede perder en esta implementación de la reforma. El problema no se limita, que ya de por sí es muy grave, a la impartición de justicia. Este problema trasciende hacia los inversionistas que ven con dudas la decisión de invertir en un país donde la justicia no necesariamente va a pegarse a las normas jurídicas y va a pegarse al derecho vigente, sino que puede estar incidida o puede estar sesgada en función de razones políticas. Ya veremos, no me atrevo a futurear qué impacto puede tener, pero simplemente esta muy mala implementación que se suma a una muy mala reforma ya nos está visualizando en la voz de algunos empresarios y de los mercados que no están contentos y podremos tener problemas en la inversión o en los grados de inversión. A nivel económico, pues nuevamente, ralentización de la economía, es lo que estamos observando. Llevamos 2 años con un crecimiento inferior al 2%, como crecimiento del Producto Interno Bruto, y con una contracción en el Producto Per cápita. 2025 no va a ser la excepción. Ya veremos algunos datos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estima que vamos a crecer entre el 2 y el 3%, con un puntual de 2.5. Francamente, solo la Secretaría de Hacienda tiene ese dato. Ya veremos muchos otros analistas que tienen datos mucho más bajos y mucho más pesimistas. Esta semana nos informó el INEGI que en diciembre se perdieron 460,000 empleos permanentes registrados en el IMSS. Siempre es parte del ciclo económico. En diciembre se pierden empleos. Y es falso que se pierdan porque los patrones no quieren pagar aguinaldos. Eso está regulado por la ley y no importa si despides en diciembre o en noviembre, el proporcional del aguinaldo hay que pagarlo. En realidad, esto es parte natural del ciclo económico y del reajuste en el empleo. El problema es que este año la reducción del empleo fue 25% mayor de la que se venía observando en años anteriores. Eso implica que la recuperación del número de incorporados al Seguro Social no se va a recuperar entre abril y mayo como solía suceder, sino se va a recuperar hasta julio o agosto, lo cual nos va a dejar 3 o 4 meses en el mejor de los casos para poder incrementar la base de empleados permanentes en el IMSS para luego regresar al ciclo recesivo de diciembre y volver a perder esta naturaleza de empleos. El problema es que esto está debilitando de manera importante el mercado interno. Y el mercado interno es una porción fundamental en el crecimiento económico. Hoy el crecimiento económico del país está sustentado en las exportaciones y en el mercado interno. Si se debilita el mercado interno con el efecto del desempleo y adicionalmente vemos un efecto disminutivo en el monto y en el valor de las remesas que llegan a México, ese mercado interno estará doblemente impactado de manera negativa. ¿Y por qué puede caer las remesas? Bueno, pues por la otra gran incertidumbre que al día de hoy tenemos todos, por el efecto Trump. Estamos a solo 4 días de que empiece un nuevo capítulo en las relaciones entre México y Estados Unidos. Yo diría un nuevo capítulo en las relaciones entre el mundo y Estados Unidos. Al día de hoy, lo que hemos observado solo son palabras bravuconas del bully y solo han merecido o solo han implicado respuestas, en algunos casos también bravuconas, por parte de nuestro gobierno. Respuestas que, en mi opinión, van más dirigidas al mercado interno, esto es, a la base de votantes del partido, que a tratar de generar un diálogo con las nuevas autoridades de los Estados Unidos. En 4 días, esas palabras se van a volver acciones de gobierno. En 4 días, esas palabras se van a volver políticas públicas.
y en contra de acciones de gobierno y de políticas públicas, las palabras van a ser absolutamente insuficientes. ¿Qué va a hacer la presidenta Sheinbaum ante el embate o los embates que pudieran venir del gobierno de los Estados Unidos encabezados por Donald Trump? No lo sabemos. Esa es una de las grandes incertidumbres. Tiene en realidad dos opciones. La primera es correrse hacia el centro, guiñarle el ojo a los inversionistas, guiñarle el ojo al capital y generar una serie de políticas públicas que atraigan inversión, que mantengan los niveles de inversión que hoy observamos y con ello fortalecer la posición de México y sobre todo fortalecer la posición de México como el principal socio comercial de los Estados Unidos. Yo creo que por ahí vamos a caminar y sustento mi observación en lo que acaban de presentar como el Plan México, donde ciertamente varias de las acciones contenidas en ellas están enfocadas a eso, a fortalecer la relación del gobierno mexicano con los empresarios que había sido olvidada durante muchos años. Sin embargo, la otra opción que tiene la presidenta es radicalizarse hacia la izquierda, generar un nacionalismo exacerbado y con base en ello, pues iniciar la autodestrucción de la economía mexicana al pelearse con el principal socio comercial. No, no la veo en ese nivel, insisto, creo que estamos caminando por la primera vía, por la vía de la conciliación y por la vía del esfuerzo nacional para tratar de ir lidiando con alguien que al día de hoy es una incertidumbre. Y déjenme decirles, en mi opinión, que creo que quien piensa que el Trump que llega en 4 días a la presidencia es el mismo Trump que conocimos hace 8 años, en mi opinión muy personal, creo que se equivoca. Creo que este es otro Trump. Este es un Trump reloaded. Este es un Trump que ya no tiene posibilidad de reelección. Es un Trump que se ha rodeado de la gente que le es afín. Es un Trump que no tiene hoy límites. Es un Trump proteccionista, imperialista e intervencionista. ¿Dónde podemos ver el proteccionismo? En los aranceles. Ya anunció que una de sus primeras acciones de gobierno va a ser la creación del External Revenue Service. Hoy tienen el Internal Revenue Service, que es su órgano de administración de impuestos. Bueno, pues va a crear el External Revenue Services para administrar los aranceles que pretende imponer. Hasta el día de hoy, lo que ha dicho es de manera generalizada y universal. Vamos a ver qué pasa en términos del Tratado de Libre Comercio. Pero también observamos su proteccionismo en las deportaciones masivas, donde a través de ellas está pretendiendo abrir espacios al empleo a los ciudadanos norteamericanos. Vemos un Trump imperialista, ¿no? Quiere comprar Groenlandia. Y no es anecdótico, Groenlandia es una posición geopolítica muy importante porque es la barrera entre Rusia y Estados Unidos. Quiere anexar a Canadá. Hay quien observa que no quiere anexar a México como un triunfo de México, pero también se puede observar como un enorme desprecio hacia nuestro país, lo cual es sumamente grave, ¿no? Recuperar el canal de Panamá sin ningún sustento para hacerlo, cambiar el nombre del Golfo de México, lo cual, bueno, pues no se arregla a través de clases de historia, ni mucho menos buscando el nombre de la América Mexicana. Eso tiene connotaciones políticas, pero también tiene connotaciones económicas importantes. Y vemos, por supuesto, un Trump intervencionista, un Trump que busca declarar a los carteles del narco como terroristas para poderse arrogar el derecho de actuar directamente en México y con ello darse lo que los expertos llaman la intervención suave. Entonces, es un Trump totalmente diferente. Sus efectos no solo se van a reflejar en México, sus decisiones van a tener impactos globales con una recomposición geopolítica. ¿Cómo va a intervenir para resolver el problema o la guerra entre Rusia y Ucrania? ¿Cuál va a ser el impacto de esa posible resolución? ¿Cuánto más va a perder Ucrania? ¿Cuál va a ser el nivel de intervencionismo en la guerra del Medio Oriente? Ayer la noticia fue un cese a la, digamos, temporal a la guerra, ¿no? Un momentáneo. Hoy
se acabó el cese a la guerra, duró menos de 24 horas. ¿Cómo va a intervenir y en favor, qué tan en favor de Israel para ir terminando, digamos, los efectos de este conflicto que ya llevan demasiados tiempo, pero sobre todo ya lleva demasiadas víctimas? Y lo más importante, ¿cómo va, digamos, a fortalecer esta guerra comercial con China? ¿Qué medidas va a tomar? ¿Qué políticas públicas va a implementar para tratar de frenar China, que se perfila ya hoy como la posible primera potencia económica del mundo? Eh, para él es un reto y es una posición inamovible, ¿no? Nuevamente, regresando al Plan México, veo ciertos visos de que México quiere seguir siendo socio de Estados Unidos y que va a limitar la participación de China en el mercado mexicano. Lo señala a través, digamos, de este esquema de autosuficiencia y de sustitución de exportaciones, pero no visto como en el pasado, sino visto en función de qué podemos producir en México para ir limitando las importaciones chinas. Y creo que esa es una buena señal y ese es un buen componente de lo que viene para México. Siguiente lámina, por favor. En este entorno, que válidamente Nassim Taleb podría considerar como un cisne negro, ¿no? Por existir esta serie de eventos de impacto difícil de producir, que no tienen parangón, que no tienen paralelo histórico y que se alejan mucho del comportamiento rutinario, ¿no? En ese entorno del cisne negro, creo que una forma de protegernos es dejando la casa en orden o teniendo la casa en orden. Y justamente para tener la casa en orden, el primer reto o el reto más importante que tiene el país en materia de finanzas públicas es la consolidación fiscal. Cualquier analista político, económico, financiero, tiene esta visión con las cuales yo coincido. La consolidación fiscal es el reto más importante que hoy enfrenta México. ¿Qué implica la consolidación fiscal? Implica regresar al superávit primario. Hoy estamos en un déficit primario, no nos alcanza ni para pagar la nómina. Reducir el déficit fiscal. El año pasado fue la fiesta, un enorme déficit fiscal no visto en más de 30 años. Hay que reducirlo. Disminuir o mantener el cociente actual, deuda PIB. La deuda no debe de seguir incrementándose como porcentaje del Producto Interno Bruto. Ya estamos en niveles elevados. Y disminuir la brecha fiscal para alejarnos lo más posible del efecto de la insolvencia fiscal. Eso es la consolidación fiscal, o esos son los retos que imponen la consolidación fiscal. Siguiente lámina, Ana, por favor. Si vemos por qué se ha incrementado esta brecha, pues lo que podemos observar en la lámina es en la línea roja cómo el gasto gubernamental ha crecido no de manera marginal, sino de manera sustantiva, en tanto el ingreso fiscal se ha reducido de manera marginal. ¿Ok? Esto ha generado lo que vemos en el eje verde, un crecimiento de las necesidades financieras, de las necesidades de deuda, y ha generado una serie de presiones políticas y económicas en México. El crecimiento de la brecha fiscal pone en riesgo la calificación crediticia de México. No solo que nos vayan a quitar el grado de inversión, sino que ya nos están bajando la perspectiva de positiva a negativa. Ello implica un incremento en el riesgo país y ustedes saben que el riesgo país se mide como una sobretasa de interés que tenemos que pagar para que nuestros bonos y nuestra deuda sea aceptada en los mercados, ¿no? Si no hacemos algo, vamos a llegar a un problema en la calificación que nos va a generar un enorme costo financiero en la propia deuda y con ello eventualmente a un riesgo de insolvencia fiscal. Partiendo de esta base, vamos a ver cómo está planteado para el 2025 el efecto de la consolidación fiscal. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Aquí está lo que comentábamos. En 2024, el balance primario fue deficitario en 1.4% del PIB. Para 2025 se plantea dejar el déficit
y movernos al superávit de 0,6% del PIB. Esto implica, en términos económicos, una reducción de 2 puntos del Producto Interno Bruto en el gasto corriente del gobierno federal. Estamos hablando de una reducción de más de 700,000 millones de pesos. ¿Cómo se va a efectuar esa reducción? Y creo que es un muy mal momento para efectuar la reducción. No porque sea válido tener déficit primario, sino porque reducir el gasto corriente lo que va a implicar es una disminución de las capacidades y de las eficiencias del Estado que ya vienen disminuidas en un momento en que justamente para enfrentarnos a lo que viene necesitamos un gobierno fuerte, un gobierno eficiente, un gobierno eficaz. Y lo vamos a torturar con una reducción de más de 700,000 millones de pesos. Respecto a los requerimientos financieros del sector público, que no es otra cosa más que la deuda consolidada gubernamental, el 2024, como ya decíamos, fue la fiesta y nos endeudamos en 5,9 puntos del Producto Interno Bruto. Para, digamos, ir cerrando la brecha fiscal, la propuesta que aprobó el Congreso, propuesta de la presidenta, es disminuir la deuda a 3,9% del Producto Interno Bruto. Es decir, 2 puntos del PIB menos de lo solicitado en 2024. Sigue siendo un nivel de deuda elevada. Quisiéramos regresar a esos momentos en que la deuda no excedía del monto del crecimiento económico, porque en esa medida la deuda como proporción del PIB se mantenía en ese cociente. Sin embargo, también hacer una reducción muy drástica de la deuda en un momento donde la economía se está ralentizando, hubiera sido un golpe adicional para ralentizar todavía más la economía. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. ¿Cómo queda la posición financiera nacional? Bueno, el cierre de 2024 implica que el país, que México debe el 51,4% de su Producto Interno Bruto. Todo el valor de los bienes y servicios que produce México en un año, bueno, el 51,4 lo tenemos como deuda gubernamental. La proyección es que para el 2025 cerremos en 51,4. Y ese dato de entrada es absolutamente inconsistente, porque la única forma en que pudiéramos cerrar con el mismo cociente deuda PIB es que el crecimiento económico y el monto de la nueva deuda fueran en valores y en proporciones equivalentes. Y eso no está sucediendo. La economía, dice Hacienda, va a crecer entre el 2 y el 3, pero la deuda va a crecer el 3,9. Eso nos impone, en el mejor de los casos, creciendo al 3%, vamos a cerrar el 2025 con un déficit casi del 52,5% del PIB. Pero si las expectativas de crecimiento no se verifican, como creo que no se van a verificar, la deuda va a crecer por arriba del 53% del PIB. Al lado tenemos la deuda pública, no es otra cosa más que los requerimientos o el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, disminuidos de la deuda del IPAP y de la deuda de los PIDIREGAS, ¿no? O FOBAPROA, IPAP y PIDIREGAS. Realmente no es una deuda importante, son conceptos que tienen un costo de menos de 0,5 del Producto Interno Bruto. Simplemente es para que podamos observar los dos componentes completos de la deuda nacional. Si pasamos a la siguiente lámina. Los ingresos por impuestos, y este es un dato que hay que tener en mente por lo que vamos a platicar más adelante. Eh, el cierre de 2024 de impuestos sin considerar el IEPS de gasolinas es básicamente igual que la proyección para 2025, 13,4 del PIB. ¿Qué quiere decir? Que no va a recaudar Hacienda un peso más por impuestos que lo que recaudó en términos reales en 2024. Vamos a tener la misma recaudación tributaria. Cuando a esa recaudación de impuestos le adiciono el IEPS de gasolinas, esto me lleva a 14,6 del PIB como proyección 2025 versus 14,5 como realizado o observado en 2024. Es decir, va a haber un incremento en la recaudación
de 0,1 del PIB, equivalente a algo así como 37,000 millones de pesos. El punto es que esos 37,000 millones de pesos van a venir de la reducción a los subsidios a la gasolina. En la medida en que el peso se deprecie más o en la medida en que, digamos, el precio del petróleo se incremente, el subsidio a la gasolina tendría que tratar de estabilizar el precio de este insumo. Si no le damos el subsidio, pues la gasolina va a costar lo que tenga que costar en el mercado. No es que esté yo en contra, simplemente apunto que vamos a seguir observando precios de la gasolina en el orden de los 25, 26 pesos por litro, porque lo que nos dice este indicador es que el subsidio va a estar fuera de su aplicación durante el 2025. Que no es mala idea, yo sé que a todos les choca pagar la gasolina cara, pero al final de cuentas es un subsidio altamente regresivo, porque ese punto del PIB, 370 y tantos mil millones, más del 35% se lo lleva el decil de mayores ingresos poblacionales, el 10º decil de ingresos poblacionales. Entonces es altamente regresivo y su efecto en realidad no es antiinflacionario. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Para que esto suceda, esto es para que la recaudación se mantenga, se tienen que verificar, pues básicamente, las premisas fundamentales del marco macroeconómico nacional. ¿Y cuáles son esas premisas? El Producto Interno Bruto va a crecer entre el 2 y el 3% con un puntual del 2,5. No, nadie lo cree. Y ahorita vamos a ver datos de diversos analistas. Que la inflación se va a mantener en promedio en el año en 3,8. Pudiera ser. Yo ese dato no lo pongo en duda. Ya hoy vamos en 4,6 y vamos con una tendencia a la baja, salvo que algo muy extraño pudiera pasar en el camino. La tasa de interés, 8%, igual, en la medida en que baje la inflación, se va a mantener. El tipo de cambio, sí, nadie se los cree. En 18 pesos, 18,5 pesos por dólar, nadie lo cree. Ya hoy estamos en 21. Y en la medida en que las políticas públicas de Trump logren generar una visión de mayor fortaleza en los Estados Unidos, se va a fortalecer el dólar y eso va a generar una depreciación, no solo del peso, en general, de todas las monedas. ¿Ok? Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. ¿Qué tenemos que hacer o cómo podemos reducir la brecha fiscal? Bueno, al día de hoy los economistas y los financieros y los fiscalistas solo hemos encontrado tres formas de reducir la brecha fiscal. Mayor crecimiento económico que permita captar una mayor porción en numerario de recursos, gastar menos, generar más ingresos fiscales o el mejor de los mundos, las tres anteriores al mismo tiempo. Esto es, que crezca la economía, que reduzcamos eficientemente el gasto y que generemos una mayor proporción de ingresos fiscales. En la vertiente del mayor crecimiento económico, ¿qué va a pasar en el 2025? ¿Realmente nos va a permitir ir cerrando la brecha fiscal? Si pasamos a la siguiente lámina, veremos que no, que la proyección que trae la Secretaría de Hacienda, ya decía yo, es entre 2 y 3% de crecimiento con un puntual del 2,5. Sin embargo, nadie se lo cree. La OCDE habla de 1,2, en el Fondo Monetario Internacional estimamos 1,2, Banco de México, Banco de México estima 1,5. Citi estimaba hasta hace unos días 1,3. Ayer sacó una estimación disminuyendo el crecimiento al 1% y básicamente sustenta la disminución, perdón, en el efecto Trump. Yo dejé el 1,3 precisamente por la palabra con la que inicié, incertidumbre. No sabemos hoy a ciencia cierta cuál es el efecto Trump. Entonces quisiera no descontarlo aún de el impacto en el crecimiento económico. Pero lo apunto, Citibanamex ya está, bueno, Citi nada más, ya no es Citibanamex, ya está disminuyendo sus expectativas al 1% de crecimiento. Siguiente lámina. El problema es que el crecimiento, recaudación, PIB, no es vis a vis, no es 1 a 1. Los economistas hablan de dos elementos fundamentales, la elasticidad y la boyanza.
La elasticidad nos sirve para medir cuánto crece la recaudación cuando hay una reforma fiscal. La boyanza nos sirve para medir el incremento recaudatorio sin reforma fiscal y vinculado únicamente al crecimiento económico. En México hace más de 5 años que no hay una reforma fiscal. Por tanto, no podemos utilizar la elasticidad para medir el incremento recaudatorio. Debemos utilizar la boyanza. Hay boyanza que se mide en el corto plazo y boyanza de largo plazo. Dado que en México, decía yo, llevamos 5 años sin reforma fiscal, tenemos que utilizar el factor de boyanza de largo plazo y ese factor es 0,85. ¿Qué quiere decir? Que por cada punto que crece el PIB, que crece la economía, la recaudación crece en 0,85. Un peso más económico, 85 centavos más de impuestos. No es vis a vis. Y este no vis a vis nos lleva a ir perdiendo de manera paulatina carga fiscal. La única forma de recuperar carga fiscal es haciendo una reforma. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a observar que por la vía del crecimiento económico, el próximo año logremos ir cerrando la brecha fiscal. La siguiente lámina, por favor. Por la vía del gasto, que es otra opción que tenemos de reducir el gasto para cerrar la brecha fiscal, pues tampoco se ve fácil. El gasto corriente estructural está en su máximo histórico, 10 puntos del Producto Interno Bruto. La fórmula dice que lo vamos a bajar 2 puntos del PIB. ¿Cómo? No lo sé, porque hay promesas que incrementan el gasto corriente estructural. eh, Incremento de sueldos de la Guardia Nacional, de policías, de maestros, de enfermeras, de doctor. Y qué bueno que le suban el sueldo a la gente. Qué bueno que nuestros servidores públicos ganen mucho más dinero. Es plausible, es deseable. El problema es que tiene un costo. Y para tener ese costo hay que tener recursos y hoy no los tenemos. Una inversión sin efecto multiplicador en realidad deja de ser una inversión y se vuelve un gasto. En los últimos años, o en la administración pasada, gastamos 600,000 millones de pesos en un tren que no genera un efecto multiplicador en la economía, al ser un tren de pasajeros, básicamente, en una refinería, que es el peor negocio que podemos tener a través de Pemex. En fin, una serie de obras faraónicas que no tienen un retorno adecuado y que no tienen un retorno establecido en realidad y que no solo generan gasto en lugar de inversión, sino que van a generar presiones de subsidios en los siguientes años. Justamente a estas presiones de subsidios le sumamos los subsidios de las empresas del Estado, como puede ser Mexicana, los hoteles, los aeropuertos, etcétera, que van a tardar mucho si es que algún día llegan a un punto de equilibrio. Y sin duda, la bomba que tenemos, la bomba de tiempo que tenemos en el gasto público, que se llama pensiones. El gasto en pensiones del gobierno federal hoy supera el 20% del gasto total nacional. Solo las pensiones no contributivas, esto es, las pensiones gratuitas o las pensiones del bienestar, representan hoy más del 10% del total de los ingresos fiscales que tenemos. Y digo que es una bomba de tiempo porque el bono demográfico se nos acabó. El bono demográfico ya pasó y ahora estamos empezando a ver la inversión de la pirámide poblacional y el envejecimiento de la población mexicana. Adicional a ello, a ese envejecimiento que genera nuevas presiones en el gasto en pensiones, pues estamos viendo nuevos beneficiarios y en cuantías mayores a estos programas de beneficio. Insisto, yo no estoy en contra, me parece maravilloso el que los adultos mayores tengan una pensión mínima, ojalá y fuera más. Qué bueno, acerquémonos a la socialdemocracia. El problema es que para acercarnos a la socialdemocracia hay que tener dinero. Y como no lo tenemos, estamos exprimiendo otro tipo de gasto que también es multiplicador, como es el gasto en educación y el gasto en salud. Entonces, por la vía del gasto, tampoco veo ninguna posibilidad de ir cerrando la brecha fiscal. Siguiente lámina, por favor. La última posibilidad que nos queda es incrementar los ingresos. Ya vimos que incrementar los ingresos de manera inercial montados en el crecimiento de la economía no nos va a resultar porque la economía está ralentizada
y porque el crecimiento de la recaudación respecto del crecimiento del PIB no es vis a vis, sino es en 0,85. Por tanto, la economía va creciendo, los impuestos crecen en menor cuantía y vamos perdiendo carga fiscal. Vamos a tener una menor renta petrolera. Hasta el año 2012, los ingresos que Pemex le daba al gobierno federal eran cercanos al 8 puntos del Producto Interno Bruto. Esta participación de Pemex se fue desgastando. En 2018 era cercana a 4 puntos del PIB. Para 2025 va a implicar 0,8 del PIB, menos de un punto del Producto Interno Bruto, la renta petrolera. Y se está tomando una política antieconómica porque donde está la riqueza para el país, lo que puede generarnos recursos extraordinarios y de gran cuantía, es precisamente la extracción y venta de petróleo crudo. Si lo dejamos en México para volverlo gasolina, entonces estamos vendiendo un insumo que está a valor de mercado con márgenes de utilidad de mercado de sector privado. Entonces, pues simplemente estamos perdiendo una fuente de ingresos muy, muy importante. ¿Ok? ¿A qué le apuesta este gobierno? Y ahí es donde yo tengo mis dudas. Le apuesta a la digitalización y a la fiscalización. Y si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Aquí podemos ver cómo se ha perdido carga fiscal. La carga fiscal es ese poder de compra ejercido por el gobierno en sustitución del poder de compra privado. Y la fórmula es muy sencilla. Tomas el total del gasto gubernamental, le restas todo aquello que no sale de nuestra bolsa, de la bolsa de los contribuyentes mexicanos, que por supuesto es el déficit, los ingresos no tributarios, los ingresos de empresas, la renta petrolera, y lo que nos queda es un 6,9% carga fiscal. ¿Qué quiere decir eso? Que de cada 100 pesos que genera la economía, solo 16,9 terminan en el gobierno por contribuciones de cualquier naturaleza. En 2018 eran 18,9. Hemos perdido 2 puntos de carga fiscal. Y perder carga fiscal solo obedece al estancamiento o a las deficiencias propias de un sistema tributario. Perder, digamos, pesos en numerario puede implicar evasión, elusión fiscal, etcétera. Perder carga fiscal implica una deficiencia sistémica, implica que nuestro sistema tributario en su totalidad tiene problemas que hay que resolver. Si pasamos a la siguiente lámina, decíamos la carga fiscal 16,9, aquí hay un comparativo a 2017, donde México estaba en 16,2 de carga fiscal. Para efectos del ejemplo sigue siendo lo mismo. Mientras México recauda 16,9% de cada, digamos, de cada 100 pesos o 16,9% del PIB, pues Francia y Dinamarca recaudan el 46%, Alemania el 37%, en promedio los países de la OCDE el 34%. Incluso Estados Unidos, que no es un ejemplo, digamos, de buen sistema tributario, pues recauda el 27%. México es hoy, y perdón, lo tengo que decir, el peor fisco de la OCDE. Y si nos comparamos con América Latina, somos el peor fisco de América Latina. ¿Por qué? Porque nuestro sistema tributario no ha sufrido una verdadera reforma fiscal desde hace muchísimos años. Se ha anquilosado, ha perdido eficiencia, ha perdido efectividad. Entonces, tenemos una carga fiscal muy baja. Queremos tener salud universal como Francia, como Dinamarca. Ya ven que no pudimos llegar a Dinamarca en materia de salud en la administración pasada. Bueno, pues veamos lo que recauda Dinamarca, los costos fiscales de Dinamarca, para poder darnos una idea de si vamos a llegar. La siguiente lámina, por favor. ¿Qué hay que hacer para cerrar la brecha fiscal por la vía del ingreso? Pues hay dos opciones. La primera, que ya nos planteó el gobierno, es la fiscalización y la digitalización. Yo todavía no tengo muy claro que haya muchas cosas más que digitalizar en materia fiscal. Sí hay muchas posibilidades de interconectar datos con otras bases de información que nos permitan administrar mejor y cerrar brechas de evasión y de elusión fiscal. Lo que no sé es si son suficientes o no, y ahorita voy a mostrar un dato.
La única forma que tenemos en la realidad para incrementar la recaudación y cerrar la brecha fiscal es una reforma fiscal. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Si me quedo a nivel de fiscalización y tomo los datos que nos ha dado el SAT en sus informes anuales, pues dice el SAT, 2023 es el último informe que tenemos, que tuvo una recaudación adicional de 757,000 millones de pesos. 757,000 millones de pesos son 2 puntos del Producto Interno Bruto, un poco más de 2 puntos del Producto Interno Bruto. Si ustedes visualizan la gráfica de la izquierda, pues van a observar que esos 2 puntos del Producto Interno Bruto no se observan como recaudación adicional en los años en los que el SAT dice que lo ha venido recaudando en adición. Cuando mucho, tenemos entre 2022 y 2024 1,5 del PIB, menos de 500,000 millones, cuando en sumatoria los datos que nos da el SAT superan el 1,5 billones. Entonces, ¿cómo podemos interpretar este dato? Pues que el 14,4 ya incluye la recaudación por auditoría que genera el SAT, lo cual implicaría que en términos de cumplimiento espontáneo, la recaudación en México es menor al 12% del Producto Interno Bruto y nuevamente nos deja como uno de los peores fiscos de México, del mundo, perdón. Entonces, yo no sé cómo vamos a generar recursos adicionales a través de fiscalización y digitalización si estos recursos adicionales ya están incorporados en la recaudación reportada por Hacienda cada uno de los años anteriores. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Si tenemos que hacer una reforma, ¿qué reforma hacemos? ¿Hacemos la reforma técnicamente correcta y económicamente necesaria? Pues vamos a tener que tocar el IVA, vamos a tener que tocar la tasa cero de alimentos y medicinas. Vamos a tener que tocar el régimen del impuesto sobre la renta de las personas físicas, el impuesto especial sobre producción y servicios en muchos componentes, el predial, que básicamente en México no se cobra el predial. Los que vivimos en la Ciudad de México, pues tenemos una carga de predial interesante, pero la verdad es que de los 2,400 municipios, hay un estudio que dice que todo el predial se recauda solo en 200 municipios, que hay más de 600 municipios con un ingreso cero de predial. El predial, para que se den una idea, tiene un potencial recaudatorio de 4 puntos del PIB y recaudamos 0,2 del PIB. O sea, estamos en el 5% recaudatorio del potencial de este impuesto. El punto fino es que la ideología de una izquierda, déjenme llamarle progresista, no necesariamente coincidiría con esta reforma. Y si pasamos a la siguiente lámina, los principios que rigen el régimen fiscal de una izquierda progresista son bajo dos conceptos. Potencializar la recaudación, o sea, obtener muchos recursos para redistribuirlos. Redistribuirlos a través de servicios básicos fundamentales, salud, educación, cuidados, infraestructura, etcétera, y transferencias directas a los hogares. Pero los incrementos recaudatorios vienen fundamentalmente de eliminar componentes regresivos del sistema. Y el componente más regresivo del sistema es la tasa cero del impuesto al valor agregado. No sé si alguien de ustedes considere que este gobierno se atrevería a quitar la tasa cero en alimentos. Yo creo que no. Pero si la oposición llegara al gobierno, tampoco se atrevería a quitar la tasa cero en alimentos porque es prácticamente la muerte política de quien lo proponga. Entonces, estamos verdaderamente atados, ¿no? Eh, Fortalecer los impuestos a la riqueza. Eso es un hito, digamos, de la izquierda progresista. Generar mayor carga a la riqueza y sobrecargar la riqueza generada a través de impuestos a las herencias, la tenencia, el predial, impuestos adicionales a la riqueza, etcétera. Sabemos que por ahí pueden intentar caminar, lo cual sería, digamos, la reforma políticamente correcta para la izquierda, no necesariamente la reforma que necesita este país. Y el fortalecimiento, por supuesto, de los impuestos verdes o ecológicos. Si analizamos esto, el potencial recaudatorio está realmente en dos conceptos.
en el impuesto al valor agregado, marginalmente en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y de manera importante en el impuesto predial. No pareciera que la ideología de izquierda esté dispuesta a tomar estas reformas, pese a que en mucho coinciden con su ideología. Entonces, ¿qué es lo que les queda para incrementar la recaudación? Les queda BEPS. Y créanme, yo estoy convencido de que BEPS se va a incorporar este año y ahorita explico cómo. Sí, Sergio, adelante. No, bueno, no hay preguntas hasta ahorita más que un comentario, Richard, de Luis Espinosa, donde dice que no hay por qué cargar mucho fiscalmente, más bien usar bien los recursos y no dilatarlos, ¿no? Digo, es el único comentario hasta este momento. No ha habido preguntas. Y reitero, aquellos que tengan alguna pregunta, adelante. Eh, bueno, Fernando, está bien. Es lo único hasta este momento. De acuerdo. Y creo que tienes razón. Un componente fundamental para poder solicitarle a la población en un pacto fiscal nuevo que pague más impuestos es demostrar que somos eficientes en el uso de esos impuestos y es demostrar que lo que pagamos tiene una tasa de retorno social elevada. Mientras los recursos sean utilizados ineficientemente, mientras se desperdicien en obras sin retorno económico y sin retorno social, claramente hay un argumento ético y moral para oponernos a cualquier reforma fiscal. ¿Sí? Vamos a la siguiente lámina. ¿Qué es BEPS? ¿Se acuerdan? BEPS es un proyecto que inicia en el 2012 a raíz de que la OCDE se da cuenta de que las grandes empresas del mundo están evadiendo más o menos el 10% del monto total de las utilidades que se generan en todo el mundo. Una cantidad de números enorme. Y el problema es que esa reducción, esa erosión de la base gravable se está verificando no solo en los países de baja fiscalidad, sino se empieza a verificar en los países con sistemas tributarios más desarrollados. Y entonces hablamos de Francia, hablamos de Italia, hablamos de Reino Unido, hablamos de un grupo de países que tienen una fiscalidad profunda. Y entonces surge BEPS para analizar qué pasa y dar soluciones. El objetivo de BEPS es, porque BEPS no ha terminado, sigue siendo un proyecto en proceso, cerrar las brechas de evasión y de elusión fiscal derivadas de tres componentes fundamentales. La discrepancia entre sistemas tributarios en el mundo, el abuso en la aplicación de tratados para evitar la doble tributación que se volvieron tratados para no tributar en ningún lado, y el uso incremental e indiscriminado de jurisdicciones de baja imposición fiscal, paraísos fiscales, por parte de las empresas multinacionales, simplemente para situar en esas jurisdicciones los beneficios o utilidades y de ella beneficiarse con una menor o con una nula carga fiscal. ¿Okay? Partiendo de ese diagnóstico, BEPS se instrumenta, su primer entregable son las famosas 15 acciones de BEPS, todas ellas ya implementadas en México, ¿no? La no deducibilidad de instrumentos híbridos, los esquemas reportables, las variantes en precios de transferencia, la no deducibilidad de intereses, etcétera, etcétera, etcétera. Ya las 15 acciones están implementadas en México, han cerrado brechas de evasión y de elusión fiscal, pero no nos van a dar una recaudación potencial importante. Simplemente van a generar beneficios marginales. El instrumento multilateral, que es el convenio o el tratado de tratados, para que los países que los firmen se incorporen a este conjunto, digamos, de obligaciones y derechos y no tengan que ir negociando bilateralmente cada uno de los tratados. Y lo más importante, ¿qué es lo que viene? Porque el instrumento multilateral ya está firmado y ratificado por México. Faltan dos cosas importantes, que empiece a operar porque Estados Unidos no lo ha firmado, pero bueno, vamos a ver qué hace Trump con este instrumento multilateral. Lo que ya viene son
pilares uno y 2. Los pilares uno y 2 son las estrategias que inicialmente se buscaron implementar para resolver los retos fiscales de la economía digital. La tecnología, la inteligencia artificial, la robotización, ha generado un reto fiscal enorme porque ha transformado totalmente la mecánica y las líneas de negocios y ha trastocado los principios de la tributación internacional que se basaban en la presencia física, porque ahora las empresas no necesitan presencia física en un estado o en un país para generar en él riqueza. Entonces, esa era la versión original del Pilares uno y 2. Sin embargo, en el camino se modificó a una visión monetarista que va a aplicar a todas las empresas. Pilar uno como una redistribución de la base gravable mundial y Pilar 2 como un impuesto mínimo global a las empresas multinacionales. Si pasamos a la siguiente lámina, y simplemente para recordar, Pilar uno no es, decía yo, un nuevo impuesto, sino es una redistribución de la carga que intenta, digamos, corregir o reasignar la sobreasignación de recursos fiscales o de beneficios fiscales que se dan en las jurisdicciones de baja imposición fiscal para sacar las bases gravables de esos paraísos fiscales y transferirlos a las economías de mercado donde en realidad se está generando el beneficio económico para estas empresas. Está construido como una capa adicional, como un régimen adicional, todo el sistema de tributación internacional vigente. El pilar 2 sí es un nuevo impuesto. Es un impuesto mínimo global, que ahorita vamos a ver los datos, que pretende ser aplicado a todas las empresas multinacionales de cierto tamaño que tienen ingresos subgravados por beneficios fiscales. BEPS empezó con algunos países de OCDE y muchos otros países dijeron, yo también estoy afectado, quiero participar. Se formó el marco inclusivo y al día de hoy participan 140 países de los 193 que existen en el mundo. De esta forma, la imposición de este impuesto mínimo global se va a generar al menos en 140 países del mundo. Hay aquí un detalle interesante. Pilar uno está conceptualizado como un estándar mínimo. ¿Qué quiere decir estándar mínimo? Que México, al ser parte del marco inclusivo, está obligado a incorporarlo en su legislación fiscal. No es opción, es obligación incorporarlo a su legislación. El pilar 2 no es estándar mínimo, es enfoque común. Por tanto, la única obligación es que si México soberanamente decide adoptarlo, lo tiene que hacer cumpliendo cada uno de los cánones que para este impuesto establece la OCDE o el grupo, el grupo multilateral. ¿Cuál es el punto del pilar 2? Que si un país decide no incorporar este nuevo impuesto para tratar de aliviar la carga fiscal de las empresas multinacionales y así competir deslealmente en la inversión con otros países, el efecto no se va a lograr, porque el impuesto que no cobre un país lo puede cobrar otro país, de forma que no implementar Pilar 2 solo implica regalarle dinero fiscal o receder recaudación a cualquier otro país de los 140 integrantes del marco inclusivo. Y eso es bien importante tenerlo en mente, porque no hay ningún aliciente para no hacerlo. ¿Ok? Además, políticamente, estos dos conceptos cuadran exactamente con una ideología de izquierda, porque los dos están tratando de imponer gravámenes adicionales a las grandes empresas, a las empresas multinacionales. Entonces, en la visión de la izquierda, con la cual no necesariamente estoy de acuerdo, pero creo que el concepto de BEPS es un concepto interesante que vale la pena incorporar, pues es la mejor reforma. Ahora, sabemos que Pilar uno tiene que ser incorporado según los estándares de la OCDE en 2025, o sea, en este año, lo cual va a ser una realidad este año. Hay algunos aspectos técnicos que siguen en definición que pudieran retrasar,
pero de lo que hasta hoy se sabe o hasta lo que hoy ha establecido OCDE es que Pilar 1 tiene que incorporarse en el 2025. Pilar 2, decíamos, es enfoque común, no hay obligación, pero de no hacerlo en el 2025 vamos a estar regalando recaudación. Vámonos a la siguiente lámina, por favor. Nada más recordando, Pilar 1 aplica a empresas con ingresos superiores a 20,000 millones de euros y con una rentabilidad superior al 10%. Si cualquier empresa con ingresos superiores a 20,000 millones de euros y una rentabilidad de más del 10%, tendrá que separar el 25% de esos beneficios excedentes, o sea, de esa rentabilidad mayor al 10%, para reasignarlo a través de una nueva regla de fuente entre los países en donde están los usuarios y donde están los consumidores. ¿Y cómo los va a reasignar? A través de una base que va a ser el coeficiente de ingresos totales entre los ingresos, de un coeficiente, perdón, que se obtiene de dividir los ingresos totales entre los ingresos de la jurisdicción. De forma que si esta empresa multinacional acumuló esa rentabilidad excedente o esa rentabilidad excedente deriva de una baja carga fiscal generada por el uso de un paraíso fiscal, eso ya no importa, porque ese beneficio excedente se va a extraer financieramente del paraíso fiscal y se va a repartir entre los países de mercado, ¿ok? Donde está el mercado. Tratando de ejemplificar, si Netflix está o estuviera en un paraíso fiscal, tendría que redistribuir todo el beneficio que acumula en el paraíso fiscal hacia los países donde están los suscriptores a los cuales les cobra, que ese es su propio mercado. ¿Ok? Obviamente se prevén mecanismos para evitar la doble tributación y este monto es lo que se llama el importe A. Hay un importe B que se va a determinar a través de precios de transferencia para poder aliviar el problema en el que administrativo que van a tener los países con muy baja capacidad de fiscalidad internacional. ¿Okay? Si pasamos a la siguiente lámina, ¿qué es el Pilar 2? Bueno, el Pilar 2 sí es un nuevo impuesto que va a aplicar en términos de la OCDE a empresas multinacionales con ingresos de más de 750 millones de euros y que tengan una tasa efectiva inferior al 15%. Si la empresa tiene más de 750 millones de euros y una tasa efectiva de tributación inferior al 15%, en la jurisdicción en la que obtenga los ingresos y tenga esa tasa efectiva menor al 15, va a tener que pagar un impuesto por un monto equivalente a la diferencia para llegar al 15%, de forma tal que ninguna empresa multinacional pague menos del 15% de impuesto a la renta. ¿Okay? No es la estructura o la arquitectura tradicional de un impuesto, sino es el establecimiento de una base gravable a través de rentas GLOB, que no es otra cosa más que digamos, la base financiera, la base contable, que tendrá que ser determinada conforme a las reglas de contabilidad que utilice la casa matriz, IFRS, US GAAP, Local GAAP, la que sea. Bajo esa mecánica tendrá que determinar cuál es su utilidad, cuál es la tasa efectiva de tributación a través de lo que se llaman impuestos cubiertos, que básicamente son los impuestos a la renta pagados, y si estás abajo del 15%, a pagar la diferencia. ¿Cuánto? Hasta llegar al 15%. Y la fórmula de pagarlo es a través de tres mecanismos. El impuesto doméstico mínimo cualificado. Esto implica que cada país incorpore en su legislación este impuesto mínimo. Puede ser a través de un capítulo adicional del impuesto sobre la renta, creo que sería lo idóneo, o puede ser a través de un impuesto adicional, como quiera que sea. Y cualquier empresa que esté en el umbral, 750 millones de euros, ETR inferior al 15%, tiene que pagar la diferencia para llegar a una tasa efectiva del 15%. Si, por ejemplo, México decidiera no poner el impuesto mínimo doméstico cualificado,
Entonces, podría la casa matriz poner una regla de inclusión de rentas. Y eso implicaría que la jurisdicción donde esté la casa matriz puede cobrar el impuesto mínimo doméstico cualificado que no cobró México. Por eso les digo, no poner este impuesto es regalarle dinero al extranjero, porque aún suponiendo que México no pusiera el impuesto mínimo, en la jurisdicción donde está la casa matriz de la empresa internacional o multinacional no tuviera una regla de inclusión de rentas, los países donde estén las matrices inferiores pueden a través de una regla de ingresos subgravados que se llama UTPR cobrar el impuesto que no cobró México y que tampoco cobró la casa matriz. O sea, hay tres posibilidades de que alguien se quede con el dinero. En orden de prelación, pues se lo queda el país donde se genera la riqueza con el impuesto mínimo doméstico. Si el país decide no quiero poner el impuesto mínimo doméstico, bueno, la jurisdicción de la casa matriz puede cobrar el monto que le correspondería a México a través de una regla de inclusión de rentas. Y si la casa matriz reside en un país que tampoco quiere la cláusula de inclusión de rentas, entonces los países donde están las matrices inferiores o las subsidiarias pueden cobrar ese impuesto. ¿Dónde estaría la lógica de no incorporar Pilar 2 dentro de la legislación fiscal? No hay ninguna lógica. No aliviamos ninguna carga de las empresas, solo regalamos recaudación. Por eso creo yo el Pilar 1 es obligatorio imponerlo en el 2025 de lo que hasta ahora se sabe, pero Pilar 2 no tendría ningún sentido económico no hacerlo. En mi opinión, este es el año donde México va a implementar Pilar 1, Pilar 2 y va a ser una realidad en nuestro sistema fiscal. Ahora, el punto es si esas dos reformas nos van a servir para recaudar, para cerrar la brecha fiscal. Si pasamos a la siguiente lámina, pues la lógica nos diría que los países de baja imposición van a terminar cediendo base gravable a través de Pilar 1 a los países desarrollados donde está el mercado, donde se consumen sus bienes y servicios. Y creo que esa lógica es correcta, es absoluta. Sin embargo, no es tan clara en México, o al menos no es tan claro el nivel que esto sucedería en México, porque si bien tenemos un mercado interno significativo, hay una proporción muy importante del Producto Interno Bruto que está orientado a la exportación y eso está ajeno al Pilar 1. Y también tenemos indicadores internos de pobreza, de masa salarial, de pérdida de PIB per cápita, que afectan la capacidad de participación en estos mercados amplios y que obviamente reducen el consumo en nuestro país y nos alejan de Pilar 1 y de Pilar 2. ¿Ok? Respecto de Pilar 2, pues también la lógica nos dice que en México, al tener un impuesto sobre la renta corporativo de tasas elevadas, 30%, sobre una base absolutamente amplia, porque todo ingreso es acumulable y no toda erogación es deducible, con un alto nivel de fiscalidad, tanto nacional como en aspectos internacionales, pues se estima que la tasa efectiva en México es elevada. Y si la tasa efectiva en México es superior al 15%, no hay aplicabilidad de Pilar 2, porque el supuesto de Pilar 2 es estar abajo de una tasa efectiva del 15%. Aclarando que soy abogado, no economista, pero bueno, alguna experiencia he tenido por mi trato profesional en Hacienda y en el Fondo Monetario Internacional. Me aventé a hacer algunas aproximaciones de cuánto podríamos recaudar en Pilar 1 y Pilar 2, con datos totalmente públicos y de la OCDE. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Para un proxy de Pilar 1, la OCDE nos dice que hay 106 empresas en el mundo cuyos ingresos superan los 20.000 millones de euros y que tienen una tasa de rentabilidad superior al 10%. 106 empresas en el mundo. Ese es todo el universo de Pilar 1. Los beneficios de estas empresas
los beneficios excedentes rondan los 200.000 millones de dólares de los Estados Unidos. Estas empresas operan en 90 países, incluido México, y sus ingresos se generan mayoritariamente en países de ingresos altos e ingresos medios. Y aquí, pues tengo dos posibilidades de hacer un proxy a la recaudación. El primero es a través de la participación de México en el PIB de estos 90 empresas en las que participan, digamos, las empresas, estas 106 empresas que están dentro de Pilar 1, y la otra es a través de hacer un proxy por la tasa de retorno de la inversión extranjera directa en México. ¿Okay? Siguiente lámina, por favor. Bueno, perdón, déjenme regresarme, si nos pudiéramos regresar tantito a la lámina anterior, nada más dejar claro, la tasa de retorno de la inversión extranjera directa en México es de entre el 3 y el 5% en promedio. Y acuérdense que Pilar 1 solo aplica con rentabilidades superiores al 10%, por los cuales, en principio, en términos generales, la inversión extranjera directa en México no sería objeto de Pilar 1 porque no tiene una tasa de beneficio superior al 10%. Estamos muy, muy por abajo. ¿Okay? Ahora sí, si regresamos a la siguiente lámina, por favor. Si tomamos la variable PIB, ¿no? Pues bueno, México participa con el 2.4% del PIB de los 140 países, digamos, del marco inclusivo, o con el 1.9% del PIB si incorporamos a China. Si ese porcentaje lo aplicamos sobre la utilidad que se estima es adicional en las empresas multinacionales, en estas 106 empresas multinacionales, estos 200.000 millones de dólares, la recaudación adicional que podríamos obtener serían de 84.000 millones de pesos. Si tomo la variable retorno de la inversión extranjera directa, pues a lo mucho, bajo ciertas condiciones, considerando la rentabilidad promedio por abajo del umbral, la recaudación máxima que podríamos obtener ronda los 70.000 millones de pesos. Es decir, Pilar 1 y Pilar 2, digo, Pilar 1 no nos daría más allá del 21, del 0,21, 0,25% del Producto Interno Bruto. Implicaría una recaudación adicional del 5.5% del impuesto sobre la renta corporativo que hoy se cobra. O sea, Pilar 1 no es la solución. Estamos obligados a imponerlo, pero salvo cómo se vaya moviendo el mercado, de entrada no nos va a dar una recaudación importante. Siguiente lámina, por favor. Para Pilar 2, pues se estima que hay 120 empresas mexicanas con operaciones superiores a los 750 millones de euros y digamos que tienen, el problema no es fácil obtener de manera pública los datos de las rentabilidades de estas empresas. Entonces, como no tenemos los datos de las rentabilidades en específicas de estos 120 empresas, tenemos que tomar los datos de rentabilidad nacional. Según un estudio de Bernardo García de 2023, México, por tener tan altas tasas de tributación y bases ampliadas, tiene tasas efectivas que oscilan entre el 32 y el 22.5%. ¿Qué quiere decir? Que estaremos por arriba del umbral del 15% y que estas empresas ya hoy en México están pagando más de lo que correspondería al impuesto mínimo global calificado. Entonces, tampoco tendríamos, digamos, una gran recaudación bajo esta lógica de la tasa efectiva. Por supuesto, ¿qué puede hacer que la tasa efectiva baje por los umbrales calculados de manera macro respecto de la inversión mexicana? Pues lo que llamamos gastos fiscales. ¿A qué le llamamos gastos fiscales? Subsidios, deducciones injustificadas, diferimientos o cualquier beneficio fiscal, ya sea contenido en la ley de renta o contenido en la ley de ingresos o cualquier otro estímulo fiscal. Si consideramos que los estímulos fiscales se otorgan en México, pero no forman una disminución de las bases
GLOB, que es lo que va a determinar la base gravable para Pilar 2, entonces va a haber una diferencia entre la base gravable mexicana y la base del impuesto sobre la renta mexicana y la base gravable de rentas GLOB para efectos del impuesto mínimo doméstico cualificado. Esa diferencia está dotada o está dada fundamentalmente por estos gastos fiscales. En los gastos fiscales para el impuesto corporativo, para el componente empresarial, rondan el 0,8 del Producto Interno Bruto, ¿ok? Tampoco es tanto lo que se implica. Si consideramos que el 25% del impuesto sobre la renta corporativo lo pagan las grandes empresas multinacionales, dentro de las cuales estarían estas 120 empresas mexicanas, bueno, pues entonces la recaudación sería aproximadamente de 37,000 millones en base, que al 30% de la tasa del impuesto sobre la renta nos daría un proxy de entre 11 y 13,000 millones de pesos. Si pasamos a la siguiente lámina, claramente BEPS, insisto, son cálculos de abogados, pero bueno, ya les expliqué la lógica bajo la cual estoy haciendo estos proxies. Y en el entendido de que el SAT no ha abierto información como para hacer un cálculo exacto, ¿no? Si juntáramos Pilar 1 y Pilar 2, la recaudación adicional que podría llegar a México es del orden de los 100,000 millones de pesos. No es despreciable. 100,000 millones de pesos es una buena cantidad. Sin embargo, 100,000 millones de pesos representa 0,3 del PIB. Cuando decíamos que solo la reforma en salud universal implica 3 puntos del PIB, implica 1 billón de pesos. Y BEPS, en principio, nos podría estar dando 100,000 millones de pesos. Salvo, y aquí es donde llamo su atención, que el impuesto mínimo doméstico cualificado se incorpore a la totalidad de las empresas mexicanas. Lo que dice BEPS es que este impuesto hay que aplicarlo a las empresas de más de 750 millones de euros con una rentabilidad inferior al 15%. Pero BEPS deja abierta la puerta para que cada país, de manera soberana, establezca el impuesto mínimo no solo a estas empresas, sino a cualquier empresa que el país quiera. De forma que México puede establecer este impuesto mínimo global también para las empresas nacionales que solo operan en México y también para cualquier empresa que esté por abajo de los 750 millones de euros. No hay ninguna prohibición. Si México hace esto, entonces sí puede generar recursos adicionales al considerar todas las empresas nacionales que tengan una rentabilidad abajo del 15%. Esta sería la reforma que en una visión de izquierda pudiera realizarse y dotar de recursos adicionales. ¿Cuánto? No lo sabemos, no hay datos para cuantificarla en este momento, pero en esto quiero llamar su atención. Es muy factible, es casi seguro que Pilar 1 se incorpore a la legislación mexicana en este 2025. Es muy probable que Pilar 2, en los términos establecidos por la OCDE, se incorpore a la legislación mexicana en este 2025. Y entonces va a ser muy probable que el impuesto mínimo global se aplique a cualquier empresa que esté obligada a pagar impuestos sobre la renta en México, con independencia de los estándares de la OCDE, pues ese solo aplicarán a ese grupo de empresas. Pero México está en libertad de aplicarlo a cualquier empresa cuya legislación así lo establezca. Si pasamos a la última lámina, en conclusión, la expansión fiscal asimétrica continuará en el 2025. Sin una reforma fiscal profunda seguiremos perdiendo carga fiscal y con un gasto incremental mantendremos peligrosamente la brecha fiscal. No podemos reducir de golpe esta asimetría y una fórmula que creo es obligada para México es incorporar Pilar 1 y Pilar 2 a la legislación, pudiendo ampliar el Pilar 2, esto es el impuesto mínimo global,
cualquier empresa residente en México. Estemos pendientes de ellos porque de volverse una realidad tendremos que actuar y ver cómo vamos a ajustarnos. Muchísimas gracias por tu atención y estoy listo para sus preguntas. Trataré de dar respuesta a las mismas. Muchas gracias, Richard. Bueno, como lo comenta Ricardo, y bueno, muy interesante la plática, nos das un panorama general. Richard, pues ahora sí que no sé si decirlo preocupante, pero no vamos viéndolo de esa manera, sino más bien poniendo acción cada uno de nosotros en cuidar la parte que nos corresponda, porque seguramente independientemente de que haya reformas o no, el tema de la fiscalización por parte de las autoridades fiscales va a ser intensa. Vamos a ver muchos actos más agresivos por parte de ellos. Y bueno, pues hay que cuidar y revisar en las empresas en las cuales nos toca participar, el que todas las cosas se hagan de la manera más adecuada y cumplimiento y con el correcto cumplimiento, ¿no? Pues muy bien, pues no sé si tengan alguna pregunta, como les decía, pueden ponerlo ahí en el chat. Eh, si es que no existen más preguntas, no queda más que agradecerle a Ricardo por su excelente participación en esta plática denominada Expectativas Financieras y Fiscales para 2025, el cual, créeme, Ricardo, nos llevamos pues muy buenas, pues ahora sí que una visión muy buena de lo que en principio pudiera estar pasando. Y nada más reiterarles que la presentación se la vamos a estar haciendo llegar a sus correos del día de hoy. Y bueno, pues no queda más que agradecerles nuevamente por estar atendiendo estos webinars. Ricardo, nuevamente, pues muchas gracias. Al contrario, les agradezco mucho a todos su atención. Espero sea de utilidad estas visiones que estamos señalando de las expectativas y por supuesto en Copper Wolf quedamos a sus órdenes para lo que ustedes pudieran requerir. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos.